1:05, continuamos en Radio Exitosa, uno de los sectores en los cuales el actual gobierno parece estar tomando gran distancia respecto de lo que se hizo en el gobierno anterior, es en el sector defensa. No solamente a nivel ejecutivo, sino también a nivel legislativo. Por un lado, el Ejecutivo ha dispuesto una comisión para revisar los ascensos militares ocurridos en estos últimos años, y de otro lado, el Congreso ha decidido investigar las compras militares. Entonces va a haber la lupa, la atención puesta sobre, el telescopio puesto sobre lo hecho en los últimos años. Vamos a conversar de ambos temas con alguien que conoce el sector a la perfección, Antero Flores Arauz, ex ministro de Defensa. Doctor Flores Arauz, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en este programa nuevamente. A ver, empecemos por el tema de las compras militares. Se dice que se han hecho gobierno a gobierno para evitar la coima, y hay muchos dicen que por el contrario, cuando se hacen así es que hay más sospechas de que hay algo turbio, que debería recurrirse siempre a los proveedores. En fin, gran discusión sobre el asunto. Usted, que ha sido ministro de Defensa, ¿cuál fórmula encontró que era la mejor, digamos, para tramitar esta situación? Yo quisiera comenzar por el principio. ¿Era necesario comprar o no? ¿Las Fuerzas Armadas pueden ser fuerzas desarmadas? Yo no lo creo. Estábamos en una situación de indefensión y no es ningún secreto. No habíamos recuperado capacidad disuasiva y se vio en los últimos gobiernos comenzar a hacer algo en ese sentido. Pero ese sentido tiene dos partes. Las cosas que necesitas... La estrategia de compras, en principio, es correcta. Es correcta. No estamos ante una compra sospechosa per se. No. Hay gente que dice estos gobiernos compran porque hay coima. No, se necesitaba comprar. Pero lógico, tienes material que ya está obsoleto, ¿no? Materiales que vienen de los años 70, etcétera, y que tienes o que ponerlos en valor. Sigue habiendo material militar, sí, claro, de los 70 en operativos. Así es, por decir operativos. Entre comillas. Entonces, necesitas... Es verdad, aprovecho de preguntarle, ¿es verdad que cuando Alan García invitó a Michelle Bachelet al desfile militar, cuando él asume el mando, Michelle Bachelet le comentó medio en serio, o aparentemente en serio, creyendo que era un desfile de armamento histórico y que no era un desfile de armamento activo, sorprendida por la antigüedad del material militar? Sí, mira, no sé esa anécdota, pero si fuera cierta... O sea, que de buena fe le dijo, señor presidente, qué bien que hagan un desfile con antigüedades, algo así, pero no burlando, sino creyendo que lo era. Es probable, es probable, ¿no? Entonces tienes mucho material obsoleto que necesitas hacer un upgrade o sustituirlo por otro. Y esto se vio, comenzó en el gobierno de Toledo, pasó en el de García, en fin, y ha seguido con un mal. Donde más se ha hecho por recuperar capacidad disuasiva es, increíblemente, en el gobierno de Humala, el peor gobierno de los últimos años. Pero se puso impulso en la recuperación disuasiva. No sé... ¿Por qué este descuido en las compras militares? ¿Por el trauma de las compras corruptas de la década de los 90, quizás? Por un lado eso, y por otro lado el tema de prioridades. Tema fiscal. De prioridades, tenías problemas de caja fiscal, los precios eran exorbitantes, en fin... y una corriente en el mundo de decir que no haya una carrera armamentista, pero el Perú nunca ha estado en carrera armamentista. Lo que ha estado y está es en el recuperar esa capacidad que antes tenía y que hoy día no la tiene, y recuperarla no solamente para el tema defensivo, sino tengamos en cuenta que toda esta logística e incluso preparación de personal no solamente es para lo defensivo, lo bélico, entre comillas, sino también para ayudar en caso de desastres. Llamamos a estos desastres defensa civil. Oigan, los civiles son los últimos que llegan. Siempre está primero la Fuerza Armada y la Policía. Entonces necesitabas también helicópteros para en caso de estos siniestros graves, necesitabas transportes marítimos, necesitabas portatropas, necesitabas una serie de cosas y repotenciar la ingeniería de la Fuerza Armada, sobre todo la del Ejército. Entonces hay que ver que tienes dos visiones diferentes, la defensiva y la de ayuda en la
en lo paliativo de los desastres naturales que los hay, y estamos en unas zonas sísmicas y nos los dicen todos los días, sobre todo Julio Curoigua, que es el principal experto. Oigan, vamos a tener un problema, estén preparados, hagan entrenamientos, etcétera. Entonces se requería. Claro. Ahora, en ambos ámbitos se requería. así es. Ahora, y lo que se adquiere en estas cosas es versátil, sirve para las dos cosas. En lo único que yo tengo discrepancia, que soy franco en las adquisiciones, pero por una cuestión conceptual, es en el satélite. Yo pienso que muchísimo más barato y menos compromiso económico significa tener imágenes satelitales alquiladas, y que las tienes contratar igualito, el servicio. contratar el servicio, como ya se hace en una serie de entidades del Estado, que lo que tienes es que centralizar el servicio para, racionalizándolo, te cueste más barato. Pero todo lo demás era necesario. Eso no significa que yo esté santificando los procedimientos, los precios, o excluyendo la posibilidad que haya habido un mal manejo. Yo no lo sé. Claro. Ahora, pero en general se dice, cuando se hace gobierno a gobierno no hay posibilidad de corrupción. No es verdad. ¿Es verdad? No, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Miremos al mundo. ¿Qué países, cuántos son los países en que los estados tienen fábricas de armamento? Muy pocos. Uno de ellos es la Federación Rusa, pero los demás son empresas privadas. Entonces, que intervenga en un contrato el Estado simplemente es para darle una bendición. Este contrato está bien, Un aval, una garantía. pero el interrogante siempre se sigue. Y este secretismo en las adquisiciones no tiene ningún sentido, te soy franco, Juan Carlos. Las revistas especializadas, los medios especiales, información, al mes te están dando la información, y tú llevas la adquisición en secreto, lo que tú adquieres, lo que tú compras, pero el otro que vende no lo tiene igual. Y los tienen sus balances, los tienen sus presentaciones oficiales, lo tienen todo. Entonces tú estás guardando esto bajo 7 llaves y el otro lo tiene encima. No se justifica. Claro, no, además quien primero lo sabe es Chile. Así es. O sea, antes que nadie. Así es. Ahora, pero ¿eso qué implicaría? Que deberían entonces hacerse operaciones de compras militares mediante concurso público. Se pueden hacer determinándose las características, porque además tú necesitas también renovación de los materiales, y necesitas inclusive, ¿qué te puedo decir? Homogenizar ciertas cosas. Tiene sentido, por ejemplo, que el ejército compre un tipo de pistolas, la marina otro, y la fuerza aérea otro. No tiene sentido. Si son para lo mismo, ¿no puede hacerse acaso un solo procedimiento? Ahora, pero Y en volumen no se puede comprar más. ¿Quién compra? ¿Cada fuerza o compra el Ministerio de Defensa? Todavía es un sistema mixto. Todavía está comprando ahora la oficina esta de compras de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es una oficina centralizada. Sí. Que pertenece, depende del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa. Y ya no hay compras directas entonces de parte del Todavía ejército. hay. Todavía hay. Pero no son las mayoritarias. No. Hay que seguirlo llevando. Y esta oficina está bien que funcione. Me parece bien, porque vas especializando en temas que son de licitaciones, de adquisiciones, de forma de contratación con el extranjero, etcétera. Especializas y no necesitas tener 3 diferentes, ¿no? Hasta en la policía 1/4, ¿no? Claro. Ahora, pero el hecho de que sean secretas no las libra de los trámites propios de cualquier adquisición pública, ¿o sí? No de todos. Algunas cosas tienes, y tienes también la fiscalización de la Contraloría General de la República, ¿no? A la Contraloría sí entra. Sí. Ahora, la Contraloría anterior era bastante relajada, pues, ¿no? Mira, se ha dicho mucho de la Contraloría, pero pongámonos una mano en el pecho. Tú tienes 2000 consejos municipales, claro, entre provinciales y distritales, y la Contraloría solamente revisa 700. No tiene ni el recurso ni el personal suficiente. Esto es real. Entonces le pedimos a veces a la Contraloría más de lo que puede dar, ¿no? Ya, pero por ejemplo yo no conozco, salvo que se maneje en reserva, que la Contraloría haya observado alguna vez una operación de adquisición militar, que son normalmente operaciones de gran envergadura, ¿no? Salvo que se maneje en reserva.
Se maneja con cierta reserva, pero sí han habido objeciones. Lo que tenemos que ver es que nuestra ley de la Contraloría y lo que dice la Constitución es permitir el control posterior y el control previo, el control preventivo. Me explico. En el control previo te llega el expediente técnico y tú puedes determinar si esa capa asfáltica que te están diciendo de 3 centímetros debe ser de 5. Y tú previamente dices no, es de 5. Pero si haces un control posterior y has hecho la capa asfáltica de 3 porque tu expediente técnico dice de 3 y la Contraloría piensa que fue 5, tarde piache. Cosa diferente es si contrataste 5 y te pusieron solo 3. Ahí sí puedes gritar hasta el cielo y aplicar normas de control, ¿no? Claro. Entonces hay que ver mucho si es preventivo o si es posterior. Cambiemos de tema, los ascensos militares. Ahí se arma una trifulca entre entendidos en la materia. Yo estuve aquí hace poco en un panel al almirante Montoya, ex jefe del Comando Conjunto. Un hombre muy versado. Y al general Otto Wibowich, ex jefe de Comandante General del Ejército, a propósito de esta comisión que preside Enrique Bernales para creada, decía que eso era un atentado contra el buen orden y la jerarquía militar y que iba a producir un zafarrancho. El general Wibowich, lo que él decía es que quizás el almirante hablaba porque en la Marina no había habido mayor trastada y que en la FAP tampoco, pero que en el Ejército sí se había producido un desastre y que en esa medida sí era bueno revisar. Pero la inquietud de ambos en general era no saber si es que, por ejemplo, esta comisión podía tener la potestad de eliminar un ascenso o de revertir un pase al retiro. Y si es que eso era posible, ¿qué tanto afectaba la institucionalidad castrense? Bueno, primeramente esta comisión es simplemente evaluadora y va a informarle al ministro, punto. No tiene capacidad de determinar ni hablar, y sus conclusiones va a tampoco. ser un diagnóstico simplemente. Así es, y sus conclusiones tampoco son vinculantes. ¿Que ha habido ascensos de repente algo irregulares? Sí, muy probable. Pero tú al ascendido ya no lo puedes descender. A eso iba. Porque no debería jamás permitir eso. La Constitución dice, artículo 174, si mal no lo recuerdo, los grados y las distinciones, y está en el capítulo de Fuerzas Armadas, solo se pueden quitar por sentencia judicial. En consecuencia, por acto administrativo no corresponde. No corresponde. El almirante Montoya decía, si alguien quiere revisarlo, que vaya al Poder Judicial. Así es. Esa es la vía correcta. No hay otra forma. No hay otra forma por este artículo que creo que es el 174 de la Constitución, en que el almirante Montoya tiene toda la razón. Pero una vez otorgado el ascenso y que no lo puedes revertir sino por orden judicial, que te puede demorar tiempo, toda esta misma revisión, ¿a qué te puede llevar? Si quienes han ascendido, si quienes son los autores de los ascensos, lo han hecho con la autoridad que tenían. Por ejemplo, para generales, almirantes, el presidente de la República. En consecuencia, este solo hecho de llevar a que se está todo esto investigando genera cierto malestar indiscutiblemente. Claro, porque uno se pregunta, si no va a haber cambios, ¿para qué se investiga entonces? Así es. Salvo que la idea del ministro sea que si hay responsables en la toma de decisiones, claro, se les aplique una sanción a ellos. No que se revise el pero lo otro no puedes. Además, vamos a suponer que retornaran una serie de gentes que fueron pasados a retiro y que tienen mayor antigüedad del hoy comandante general. De acuerdo con la ley, ese mismo día tienen que sacarlos, porque nadie puede tener mayor antigüedad que el comandante general. Claro. Entonces, el efecto práctico se diluye. Claro. No hay, ¿no? Por lo menos yo no lo encuentro. Claro, claro. El general Wibowich decía que ha habido casos en los cuales se ha reincorporado a militares pasados al retiro. El mismo, claro. Así es. Pero en todos los casos por trámite judicial. Así es. Aunque él refirió que en algunos casos la propia Fuerza Armada fue la que los restituyó. Bueno, ¿por qué? Porque había un proceso y antes de que sabían que se lo podían perder, los repuso. Pero necesitas una cuestión superior judicial.
Pero todo esto nace por la famosa y bendita promoción Humala, ¿no? mira, Y todo lo que se ha hecho en el ejército para de algún modo favorecerla o darle ascenso más rápido de los previstos. si te pones a ver, a todas las promociones les llega su momento. Y esto es piramidal. Y en el último grado, que es el general de división, normalmente tienes de 3 o 4 promociones. Lo que hubo... Eso es normal. Absolutamente normal. Entonces, haces un poco de chocolateo en las promociones para que todas tengan su lugar. Lo que no puedes hacer, porque no me parece bien, aunque no lo impide la norma, es concentrar ese ascenso al grado mayor en una sola promoción. Entonces, el año pasado tenías para ascender a 6, ascendieron 2 de X promoción y 4 de la misma. Si tú hubieras visto 2, 2, 2, claro, lo hubieras visto razonable, pero cuando pones 2/3 partes de una misma promoción, te suena irregular, ¿no? Claro. Vamos al tema de político, la coyuntura política. ¿Cómo va Mr. PPK o don Pedro Pablo Kuczynski? ¿Va bien? Ayer, por lo menos en lo de Viva México, lo vi muy animado. Está animado, ¿no? Muy animado. Me perdí el evento. ¿Qué tal estuvo? Espectacular. 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 Sí. Mira, estaba Manzanero, que es, No te creo. se lo habían traído, y también a esta peruana que vive en México, ¿Tania Libertad? Tania Libertad, y se hicieron unos dúos, la verdad, maravilloso. Sí, ya Qué para la lindo próxima, espectáculo. para la próxima. Y estaba animado el presidente. Sí, por lo menos al principio, después se corrió. Se fue temprano. Según él duerme temprano, porque fue a visitar también al entrenador de la selección peruana y le dijo que no iba a poder ver el partido, que era a las 9:30, porque él ya estaba acostado a esa hora. O sea, Bueno, pero estaba estaba en el evento de Viva México, que estaba al costadito nomás, en el Parque de las Aguas. Y ahí se escuchaban además los goles. Se escuchaban los goles. Claro. No, y la gente ¿Pero va bien el gobierno en materia entusiasmada. política o está...? Mira, está haciendo lo que debe hacer en ciertas cosas. Me parece que está buscando una base social que no tiene, tratando de caer bien en los sectores gobiernos regionales también. en los gobiernos regionales, etcétera, porque no tiene base social y es real. 2, no solamente es minoría en el Congreso, sino su propia bancada vota dividida. Sí, Es- pues. la verdad es de locos, ¿no? Él instruyó ayer a su bancada a votar por Walter Gutiérrez y la mitad de la bancada no le hizo caso. Oigan, si bien es verdad que ¿Eso los es democrático parlamentarios- o es No, si síntoma de bien- indisciplina? Mira, los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, esto es cierto, pero todo tiene, en esos temas tiene que ser tema de conciencia, etcétera, pero en una decisión que tiene que ver con política, tú tienes pues que seguir lo que se acuerda. Claro. Si no, no te metas a un colectivo. Claro. En una democracia siempre se dice que tú tienes libertad de opinión, libertad de todo lo que tú quieras antes de tomar la decisión. Pero una vez tomada la decisión colectiva, tú tienes que sumarte al grupo que ha logrado un acuerdo. Porque si no, no sería democracia, sería anarquía. Claro, y es la primera votación importante. Importante, ¿no? Y ya muestran Entonces, que no yo tiene sí- efectivamente una bancada consistente, ¿no? Coherente, ¿no? Coherente, eso Permíteme demuestra una introducción, debilidad. vámonos al Congreso, tenemos información desde ahí con Erika Rado. Adelante, Erika. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días, información en vivo. Vamos a escuchar en estos momentos al ministro de Economía, Alfredo Torne, quien se presenta en la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera, precisamente respondiendo a algunas de las interrogantes de los miembros de este grupo de trabajo. Vamos a escuchar. 500 millones de soles, solamente 1.500 millones fueron a remuneraciones. El resto fue a inversión. Es difícil para una administración que recién entra revertir todo lo que, todos los problemas que se transparentan en un presupuesto. Pero créanme que nosotros estamos trabajando por descentralizar. El fin de semana pasado, el jueves y el viernes, tuvimos lo que se ha llamado el GORE ejecutivo. El GORE ejecutivo no era otra cosa que una mesa como la que estamos viendo hoy día. Del lado derecho yo tenía mis funcionarios, del lado izquierdo estaban los gobernadores regionales, y fuimos proyecto por proyecto, gasto por gasto, y creo que en 2 días hemos destrabado más proyectos de lo que se destrabó en los gobiernos anteriores.
y lo destrabamos en el acto, ¿no? Tuvimos al jefe de Proinversión, tuvimos al jefe del SNIP, tuvimos al encargado del presupuesto, se han atendido problemas como, por ejemplo, una carretera que tenía Arequipa, que necesitaba 22 millones, en fin. Bien, ha sido entonces parte de la exposición que viene realizando el ministro de Economía, Alfredo Torne, ante esta comisión de trabajo. Indicar también que el día de mañana se presentará junto al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en la sesión del Pleno del Congreso, precisamente para sustentar el presupuesto para este año. Informó Erika Rabe, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Erika. Continuamos en estudios con Antero Flores Arauz, ex ministro de Defensa. Estábamos comentando la coyuntura política y, entre otras observaciones a la gobernabilidad que se hacían, estaba la posibilidad de un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aparentemente, por sabidurías propias de cada agrupación, esto no está dándose, ¿no? Sino al contrario, una suerte de concurso o competencia sana de poderes. Felizmente, y yo creo que mucho se da primeramente porque ambos grupos, el parlamentario y el gubernamental, se han autocontrolado. Y dos, por un buen manejo en la conducción de los debates de Luz Salgado. De Luz Salgado, ¿no? La impecable, verdad, impecable, muy racional, muy conceptual, muy cumpliendo los reglamentos. Exitosa. Realmente digna de todo aplauso y elogio. Ahora, el Ejecutivo está poniendo también lo suyo, ¿no? Guardando formas, disculpándose cuando es debido. Sin duda alguna, pero esas tiene disculpas enormes debilidades, ¿no? Esas disculpas no serían necesarias si no se hubiera metido la pata. Sí, pues. Entonces lo que tienen que hacer es cuidar la pata para no meterla, ¿no? En lugar de estar haciendo disculpas y poniendo al primer ministro de bombero, ¿no? Inclusive de bombero y de traductor, haciéndome acordar a mi amigo Carlos Ferrero, mi compañero de clase. Acuérdense que traducía siempre a Alejandro Toledo, ¿no? Muy bien, Antero, muchísimas gracias, como siempre. No, mil gracias a ti, Juan Carlos. Antero Flores Arauz, ex ministro de Defensa, ha estado aquí en nuestros estudios, ex presidente del Congreso también. Nos vamos a una pausa y regresamos luego. Vamos a estar con Gabriel Prado, experto o analista de temas de seguridad, para comentar qué se está haciendo en el sector interior. En un instante regresamos con él. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa.